Muchas gracias, Maite. Te agradezco Ok. muchísimo, Maite. Siempre me olvido, pues. Ya. Entonces les estaba diciendo esto, ¿ves? Entonces yo tengo que tomar datos referentes a una gestión de cualquier país, porque macro es analizar la situación económica de un país. ¿Ok? Entonces estos son los datos que yo encontré en el Internet. Ahora fíjense, por favor, voy a reemplazar. Voy a reemplazar en mi fórmula. ¿Ok? Como ya tengo cuál es el consumo, cuál es la inversión, cuál es el gasto y cuál es las exportaciones netas, entonces ahora lo reemplazo. Entonces, el ejercicio yo les voy a dar así. A los que le toque calcular el PIB, listo, ustedes escogen su país, sus datos y lo reemplazan. Hallar el PIB. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se calcula? El Producto Nacional Bruto. Entra otra variable en estudio, el PNF. Entonces, lo único que hay que hacer, a ver, por favor, es reemplazar en su fórmula su consumo, los datos, y eso sería todo. Les da el PIB. Así de sencillo. Pero ojo, ¿ah? Esta es una pregunta muy buena que me hizo uno de sus compañeros en la clase presencial en la primera, el día lunes. ¿Dónde está la otra variable? ¿Ok? Mucho cuidado, que al analizar nosotros una variable macroeconómica como el PIB, necesariamente tenemos que analizar las subvariables que componen el PIB. Es ahí donde un poquito se puede complicar, porque si no tenemos esas subvariables, imposible que podamos reemplazarlo en la fórmula. ¿Ok? Por ejemplo, para analizar el Producto Nacional Bruto, que es otro de las variables teóricamente que hemos tocado en la clase teórica. ¿Qué cosa es el Producto Nacional Bruto? Es el ingreso neto, por eso les pongo ahí con negrito, recibido por factores de producción nacional desde el exterior, lo que significa que son las ganancias de residentes internos obtenidos en el extranjero por concepto de utilidades, préstamos, remesas de trabajadores, menos las ganancias de los extranjeros en la economía interna. ¿Ok? A ver, lo vamos a explicar más pausadamente para que se lo pueda entender. Hay empresas, ¿ok?, que de alguna manera, empresas bolivianas, ¿ok?, que de alguna manera tienen movimiento económico fuera del país. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es Monopol. Monopol compite en el mercado peruano, ¿ok? Pese que en el Perú hay hartísimas marcas de pintura, pero Monopol, por la ISO 9000 que obtuvo, ¿okay?, porque es una certificación internacional, exige cualquier país, no solo Perú, a Monopol. Monopol es una marca boliviana, y no solamente Monopola, estoy hablando de los cerámicos, que son muy buenos de Bolivia, las empresas de cerámico para las casas, ¿eh? Entonces, ETA, para ingresar al territorio peruano, no le han dicho, por favor, que venga y trabaje en Perú. No, no le han dado ese permiso. Pero ¿qué hacen ellos? Hacen una terciarización, entre comillas, si se puede entender, y trabajan con otra marca representativa. Aquí hay en Bolivia muchísimas, ¿no? Representantes exclusivos para la marca tal. Entonces, ellos son los que comercializan ese producto que le mandan del extranjero y son los únicos representantes y los que pueden comercializar en el territorio nacional. Lo mismo pasa con Monopol. Entonces, todas esas ganancias que Monopol, siendo una unidad productiva boliviana, hace en cualquier otro territorio, de ese dinero estamos hablando. El otro puede ser, por ejemplo, de los bolivianos que van a trabajar, ejemplo, a España y mandan dinero para Bolivia, para sus familiares. Ese es el otro ejemplo que podemos tener. ¿Entienden? Menos, porque es neta, menos la economía interna. ¿Ok? Menos la economía interna. Entonces, por eso se hace neto.
Entonces, ¿cómo se calcula este producto nacional neto para el periodo 2019? O sea, yo sigo con el periodo 2019. Entonces, me da en este país XYZ 2.777 millones de dólares. Ese es la cantidad que yo encontré en mi ejercicio en el Internet. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo calcular recién el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, amiguitos, es el PIB que yo ya había hallado menos el PNF. Así se halla el Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Miren, por favor, ese es un pequeño ejemplo. ¿Ok? ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí, por favor? Esa es la forma como vamos a hacer las clases prácticas, así de sencillo. Entonces yo de repente me pongo de acuerdo con ustedes, me voy a poner de acuerdo con ustedes y les voy a dar los datos para que ustedes lo vayan buscando en el Internet. Por ejemplo, voluntariamente también me pueden decir, ¿no ve? O sea, yo voy a hacer con mi compañero, con mi compañera, vamos a hacer entre los dos y me dicen, vamos a averiguar los datos sobre el país XYZ, cualquiera que ustedes quieran. Entonces, en la clase práctica, yo les pongo en pantalla la fórmula, las subvariables que deben de encontrar, la averiguan, ¿ok? Y la ponemos a reemplazar en la fórmula y se deriva, se le puede calcular a ese país cuál es su variable en práctica en la que estemos haciendo. Son hartísimas variables, ¿ok? Entonces, por eso les digo, se va a complicar un poquito. Cuando estemos analizando una, ya habría que analizar las subvariables que componen la fórmula. Entonces, ahí habría que averiguar un poquito más. Entonces, así como este ejemplo que les he dado el día de hoy, vamos a hacer las clases prácticas. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de aprender bien la macroeconomía si no es haciendo una aplicación práctica de la teoría. La teoría es buena, ya les he dicho, y es importante, no es que no sea importante, hay que conocer qué es, cuál es su fórmula y cómo se halla. Pero si nosotros hacemos una práctica, nos va a quedar más claro el asunto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, amiguitos, por favor, de lo que hemos visto? Más o menos les he dado un pantallazo cómo van a ser las clases prácticas. Las clases prácticas las vamos a hacer, vamos a aprovechar cuando sean las clases presenciales. Las clases teóricas las hacemos virtual y las clases presenciales las hacemos allá para practicar junto conmigo allá en la universidad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Hasta aquí. Es un breve pantallazo de cómo van a ser las clases prácticas. Su audio dice. No sé qué estará pasando. A ver, ¿ahora ves? ¿Ahora sí? Ahora sí. Les decía, les he dado un breve pantallazo de lo que va a ser las clases prácticas. ¿Cuándo van a ser las clases prácticas? Cuando las clases presenciales allá en el aula. Junto conmigo vamos a practicar allá. Yo les voy a ayudar a encontrar ciertos variables macroeconómicas. Como ejemplo, podemos tomar como referencia cualquier país para poder calcularlo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Amigos queridos. No dice. Ok. Por otro lado, les he preparado este Word. Ok. Todo este material, solo tienen que hacerme recuerdo, por favor, y yo se lo envío. Sé que estoy un poco en falta con ustedes, creo, porque la verdad que no es mi intención, pero me olvido. ¿Pueden ver este documento Word que tengo en pantalla? Sí. Tiene 9 páginas.
hasta ahorita tiene 9 páginas, pero creo que ya los tengo conglomerado todas las variables macroeconómicas. Por ejemplo, cálculo, ¿ok?, de las variables para hallar los indicadores macroeconómicos, cálculo de la función ahorro. ¿Cuándo se calcula un ahorro? El ahorro en un país. Su fórmula, H minúscula, A mayúscula, H minúscula, es igual a I menos C. Y la simbología, para que ustedes puedan reemplazar en esta fórmula, es así. ¿Qué significa A mayúscula, H minúscula? Ahorro. La C mayúscula es consumo. Y la Y mayúscula es ingreso nacional. Entonces, el ingreso nacional menos el consumo nos da el ahorro. Y les estoy poniendo un pequeño ejemplo inventado, ¿no? Medio tonto, porque estas cantidades, pues, no maneja un país, pues, no siempre es en millones de dólares, ¿ok? Entonces, yo les pongo un ejemplo ahí. Si la Y, o sea, el ingreso nacional sería 80.000 bolivianos y el consumo sería 78.000, ¿cómo podría encontrar el ahorro? Entonces reemplazo. Y el ahorro para esta gestión es 2.000. Así de sencillo. En lo único que no me puedo equivocar, porque ahí sí que lo pruebo todo, es en los valores que en el Internet se pueden encontrar tomados como referencia en un periodo. No pueden tomarlo en un mes, en un semestre, en un trimestre, sino en el total de un periodo. Entonces, los países a veces lo ponen en conocimiento público, cerrada una gestión. Por eso les decía, datos del 2022, o sea, de este año, es imposible que puedan encontrar. Y si lo encuentran, lo van a encontrar el primer trimestre y no se puede calcular así. Pero datos del 2021 yo creo que sí ya puede haber de algunos países. Del 20, segurito que hay, ¿okay?, que ya cerraron gestión. Entonces, es así como les estoy colocando. Por ejemplo, así, en cada, ¿cómo se calcula una tasa pasiva? Porque tiene que ser no solamente la variable que estoy calculando, sino las subvariables que son tomadas en cuenta para poder calcular esa variable. Entonces, en algún momento voy a tocar la tasa pasiva en contabilidad nacional, para poder calcular un índice de ahorro en un periodo determinado. Las formas y las variaciones para calcular en función de algo el ahorro nacional. Entonces, cuando yo termine de analizar el ahorro nacional, podré calcular el PIB por periodos, en el 2001, 2002 y el 2003. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger un país para cada grupo. Entonces vamos a ir analizando en la práctica sobre un periodo, luego de otro periodo, pero cada uno va a tener su país. Vayan ustedes viendo con qué compañerito o compañerita pueden trabajar y escojan un país. Entonces me van a decir, ojalá que no puede haber el mismo país para 2 grupos. Entonces, escogen el país, a ver un momento en que le diga, ya bueno, trabajen, a ver, a partir del periodo 2019 para arriba, hasta el 21. Entonces, van a analizar de un año, de otro año, y luego les va a dar una tabla, van a tener que hacer una tabla así. ¿Cuál es el comportamiento del PIB en los 5 últimos años de ese país? O el ahorro, o la inflación, o la hiperinflación, o la deflación, o el Producto Nacional Neto, o el Producto Nacional Bruto, o las variables que sean. Entonces, ustedes van a armar un cuadro similar a esto, con todas las variables macroeconómicas del país que les ha tocado en los 5 últimos años, hasta el último año que se tenga, que sería el periodo 2020-2021. ¿Ok? Entonces, les puedo enviar también este documento Word, donde les enseño cómo se saca cada cosa. Solamente tiene hasta ahorita 9 páginas, ¿ve?
Aquí está el otro, miren, el Producto Interno Bruto. ¿Ve? ¿Cómo se calcula? El PIB nominal y el PIB real. ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es la diferencia? Y los métodos que hay para utilizar. Cada uno con su fórmula, ¿ve? Y la interpretación de su fórmula. ¿Qué es lo que significa cada uno de ellos? Para que ustedes puedan utilizar la fórmula y reemplazar nada más los valores que ustedes van a investigar en internet en su ejercicio. Y eso lo suben. De eso va a consistir las clases prácticas, nada más, ¿ok? Entonces, para que ustedes no sufran en la clase práctica, les estoy preparando este documento Word más la diapositiva que les acabo de mostrar, para irnos con ya un conocimiento más profundo en las clases prácticas. ¿Tienen alguna pregunta, queridos amiguitos? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia tal vez para mí, para tomarla en cuenta y hacerlo más fácil todavía nuestras sesiones en las clases? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para mí, amigos queridos? Todo este material que estoy preparando es para ustedes, no es para mí, ¿ok? Solo me tienen que hacer recuerdo y yo se los envío al grupo de WhatsApp para que todos puedan tener accesibilidad fácilmente, porque a veces por alguna otra razón no se puede entrar a la plataforma, pero lo tienen a mano en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Alguna duda, alguna pregunta, queridos amiguitos? ¿Alguna sugerencia tal vez para mí? No, dice, todo bien. Esta es la fórmula, esta es la forma como vamos a avanzar las clases, ¿sí? Nada más. Así de sencillo. Yo les enseño la teoría, qué es, cómo se saca, cuál es la fórmula, cómo se tiene, y en la clase práctica lo aplicamos. ¿Okay? No se le escucha nada, dice. No sé la verdad qué puede ser. Porque si sería mi micrófono, no me escucharían ni siquiera al principio. Les decía, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí nos quedamos, por favor. En la próxima clase presencial avisamos nuestro grupo y el país. Sí, vayan alistando sus grupos de a 2 personas, por favor, y el país que quieran trabajar. ¿Ok? En el WhatsApp en el WhatsApp vayan publicándolo para que no se dupliquen los países. Cualquier país que ustedes quieran, en forma libre, ¿ya? Porque para la práctica, vamos a utilizar datos reales de cada gestión de cada país, para que vayan armando su cuadro, ¿ok? Todas las variables que vamos aprendiendo, gestión, las 5 últimas gestiones, todo así. Y le vamos a calcular en qué situación macroeconómica se encuentra ese país, pues, ¿no? De repente hay países que ya están en quiebra, no sabemos, pues, ¿no? Por eso hay que utilizar datos reales que están en el internet, de alguna manera hay que obtenerlos. ¿Ok? Nos vemos el día miércoles, otra vez en clase virtual. Esta semana es virtual. Por favor, les recuerdo la tarea del hito 2, por favor, no esperen que se les acabe el tiempo, vayan subiendo su tareita que es muy sencilla, ¿ok? ¿Me escuchan? Que tengan un bonito día. Bendiciones para todos, cuídense. Gracias, Hasta luego, Santa.